Una vez que hemos definido la configuración para NHibernate, tanto el archivo .config como el archivo, ¿no es cierto?, de NHibernate util. ¿Cómo nosotros podemos empezar a utilizar NHibernate para poder almacenar objetos que hemos creado? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, vamos a crear una capa de servicios. En este caso voy a crear una nueva carpeta y le voy a llamar servicios. Dentro de esta carpeta voy a programar lo que viene a ser una interfaz donde voy a tener definidos los métodos, ya sea para guardar, para actualizar, para borrar o bien para poder recuperar un objeto de la base de datos. Entonces, como nosotros sabemos que todos los objetos le vamos a poder realizar exactamente las mismas operaciones, entonces para ello lo que nosotros vamos a hacer es vamos a crear primeramente una interfaz. Entonces nos vamos a nuevo elemento y seleccionamos la opción, en este caso, de interfaz. Y a esta interfaz le vamos a poner el nombre de iRepository. Ahí está. Bien. Agregamos. Bien, acá tenemos nuestra interfaz. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a definir una serie de métodos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a definir un método public. Vamos a definir en este caso un método save. Va a ser un método para poder guardar un objeto. Un método para poder actualizar un objeto. Y un método para poder eliminar un objeto. Bien, acá lo que nosotros tenemos que hacer es, como esto es una interfaz, simplemente nosotros definimos los métodos. Entonces, el método save, ¿qué es lo que va a hacer? Va a guardar un objeto. Entonces, nosotros le vamos a pasar un objeto para que él guarde. En este caso, nosotros vamos a trabajar de manera genérica, ¿sí? Es decir, que todos los objetos puedan utilizar exactamente los mismos métodos. Entonces, para ello nosotros tenemos que especificar en la clase que esta clase va a estar definida para una determinada entity que va a manejar un tipo de primary key, ¿sí? Y en este caso le vamos a agregar una restricción, que la entity sea del tipo class, ¿sí? Entonces solamente las entidades que son del tipo class van a poder utilizar esta interfaz, ¿sí? Entonces, una vez que hemos definido, ¿no es cierto? Al colocar estos parámetros acá, le estamos especificando que esto va a ser un repositorio genérico, ¿sí? Que nosotros le vamos a definir cuál va a ser el tipo, ¿no es cierto?, de objeto que va a poder manejar ese repositorio, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Entonces, el método save, ¿sí? Nosotros le vamos a pasar una entity, ¿sí? Le vamos a decir que nosotros queremos que él guarde esta entidad que le vamos a pasar por parámetro, ¿sí? Y además de eso le vamos a pedir que él nos devuelva la clave primaria, ¿sí?, del objeto que guardó, ¿sí? Entonces, en este caso, acá es con mayúscula. Ok, ahí está. Y acá también es con mayúscula. Bien, ahí estamos. Al igual que el método update, también le vamos a pedir, le vamos a pasar por parámetro cuál va a ser el objeto que nosotros queremos que él actualice y cuál va a ser el objeto que nosotros queremos que
elimine. La eliminación del objeto lo podemos pasar al objeto como también le podemos pasar su ID. Eso se puede hacer de las dos maneras. Adicionalmente a eso, nosotros le vamos a decir, vamos a crear un método, que nos devuelva un objeto. ¿Sí? Vamos a pedir que nos devuelva un objeto y vamos a crear un método que va a ser get, en este caso get by ID. ¿Sí? Nosotros le vamos a pasar un ID y le vamos a pedir que nos devuelva un objeto a través de su ID. Como así también nosotros le vamos a pedir un método que nos devuelva una lista de objetos. ¿Sí? Esto va a ser del tipo TEntity y acá va a ser el método getAll. ¿Sí? Este método getAll nos va a permitir a nosotros poder recuperar todos los objetos de una base de datos. ¿Sí? Entonces, acá lo único que nosotros hicimos fue definir una interfaz genérica, ¿sí? Que la van a poder utilizar todos los otros objetos. Bien, como esto es una interfaz, solamente en la interfaz se definen métodos, ¿sí? Solo lo que es el encabezado de un método, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que programar esta interfaz. Para ello, nosotros vamos a crear una clase, nuevo elemento. En este caso nosotros le vamos a llamar iRepository, perdón, acá es iRepository implements, IMPL, ahí está. Entonces, ahí está. Bien. Esta clase también va a ser del tipo genérica. Entonces tenemos que definir el entity y tenemos que definir la clave, ¿sí? A su vez nosotros le vamos a pedir a esta clase que implemente la interfaz, ¿no es cierto?, del repositorio. En este caso también es del tipo genérico, así que tenemos que definir el entity y tenemos que definir la key. Y le vamos a poner una condición where que sea también del tipo class, ¿sí? Bien, esto nos está marcando en rojo, nos marca en rojo debido a que esta clase, o sea, esta interfaz, ¿sí?, está implementando métodos, ¿sí? Tiene métodos que nosotros tenemos que implementar en esta interfaz. Entonces para ello simplemente hacemos clic acá en el botoncito del foquito con la crucecita roja y tenemos dos opciones y vamos a elegir la primera, que es implementar interfaz. Bien. Epa, ¿qué pasó ahí? Where the entity class. Ahí está. Ahora sí. Entonces, esta es una clase, ¿sí?, donde nosotros vamos a codificar cada uno de los métodos, ¿sí? Bien. Primero, más que nada, lo que vamos a hacer es vamos a importar NHibernate, que nosotros vamos a utilizar. Y además de eso vamos a implementar también NHibernate .linQ, ¿sí?, que también vamos a utilizar. Bien. Si se acuerdan, nosotros hemos definido un archivo de configuración que se llama NHibernate, donde nosotros en este archivo de configuración obteníamos una session factory. Bien, entonces nosotros en este archivo vamos a crear un método, ¿sí?, un método protect, un método protegido, protected, ¿sí?, y este método lo que va a hacer es se va a encargar de devolvernos a nosotros una sesión del session factory, ¿sí? Entonces nosotros vamos a pedir que nos devuelva una sesión, le vamos a llamar get y session, ¿sí? Y nosotros le vamos a pedir a este método que se encargue de devolvernos a nosotros una instancia, ¿sí?, en este caso una sesión del session factory. Entonces vamos a hacer un return y como el método get y session factory, que es el método encargado de devolvernos a nosotros una session factory, nosotros simplemente podemos referenciarnos o referenciar a este método
directamente a través de su clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un método estático. Entonces, nosotros vamos a acceder a config .nhibernateutil.getSessionFactory y de este método le vamos a decir OpenSession, ¿sí? Y este método OpenSession nos va a devolver a nosotros una sesión nueva, ¿sí? Bien, este método es súper importante porque lo vamos a utilizar en todos los otros métodos. Bien, ahora vamos a guardar un objeto, ¿sí? Para guardar un objeto vamos a ubicar el método save que hemos definido en la interfaz, que es este método, ¿sí? En esta clase nosotros vamos a tener acá el método save y acá nosotros vamos a escribir el código, ¿sí? Que se va a encargar de guardar un objeto, ¿sí? Bien, como les mencionaba anteriormente, nosotros primero lo que tenemos que hacer es iniciar una sesión. Y esta sesión nosotros la vamos a obtener del método que nosotros hemos desarrollado al principio, que era este método protegido, ¿sí? Que me devuelve una sesión del Session Factory, ¿sí? Entonces yo acá ya tengo una sesión, ¿sí? Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a crear una transacción, ¿sí? Entonces vamos a crear el método, un objeto del tipo iTransaction, vamos a llamarle tx, y la transacción la vamos a obtener de la sesión, ¿sí? En este caso, begin transaction, ¿sí? Bien, entonces vamos a crear un método tryCatch y en este método tryCatch lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Porque esto puede devolver una excepción y cuando entra en la excepción nosotros tenemos que hacer un rollback, ¿sí? Para que se reviertan todos los cambios de la base de datos, ¿sí? Entonces este método nos está retornando una key, ¿sí? Una clave primaria. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a obtener la key. Acá vamos a tener que hacer un casting. Y simplemente le vamos a decir session.save, ¿sí? Que es el método de Hibernate. Y le vamos a pasar el objeto que tenemos en el parámetro. Esta línea, digamos, ¿sí? Este método save, lo que hace en Hibernate es encargarse de crear una query correspondiente para poder almacenar el objeto que nosotros le estamos pasando por parámetro, ¿sí? Una vez que nosotros llamamos a este método, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a la transacción que haga un commit, ¿sí? Para que impacte los datos en la base de datos. Una vez que hicimos el commit, lo que hacemos ahora es cerrar la sesión, sesión close, y hacemos un return del tk que hemos definido acá, ¿sí? Ahora, si esto llega a generar algún error, ¿sí? O Hibernate se genera un error, digamos, o sea, no puede guardar el objeto, entonces eso va a devolver una excepción. Y nosotros la excepción la vamos a capturar en el catch, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer acá en el catch? Nosotros vamos a decirle a la transacción que haga un rollback, ¿sí? Que revierta todos los cambios y simplemente vamos a cerrar la sesión, ¿sí? Cerramos la sesión y él nos va a devolver esa excepción que capturó, ¿sí? Pero acá, si en el caso de que surja alguna excepción, ahí lo que va a suceder es que se van a revertir todos los cambios y no se va a guardar nada en la base de datos, ¿sí? Repasando un poco lo que hicimos hasta el momento, lo que nosotros hicimos fue crear un repositorio, ¿sí? Que esto es una interfaz donde se definen, en este caso hemos definido 5 métodos, ¿sí? Un método para guardar un objeto, un método para actualizar un objeto, un método para borrar un objeto. Y a su vez también hemos definido dos métodos, ¿sí? Un método para poder obtener todos los objetos y un método para obtener un objeto en concreto a través del ID. Luego nosotros creamos una clase que va a implementar todos estos métodos, ¿sí? Porque estos métodos acá en la interfaz simplemente lo que se hacen es definir
los encabezados de los métodos, ¿sí? Luego otra clase, en este caso el iRepository implements, lo que va a hacer es, va a tener todo el código fuente, ¿no es cierto?, de cada uno de esos objetos definidos, de esos métodos, ¿sí? Bien, en Hibernate trabaja con sesiones y cada sesión se recupera del Session Factory. Entonces, nosotros el Session Factory teníamos definido en un archivo que se llama nhibernateutil, ¿sí? Entonces nosotros definimos un método que nos permita recuperar una sesión del Session Factory, ¿sí? Este método nos va a retornar una sesión que nosotros la recuperamos del Session Factory de la clase nhibernateutil que se encuentra en la carpeta de config. Bien. Entonces, para poder guardar un objeto, simplemente nosotros lo que hacemos es obtenemos una sesión, iniciamos una transacción, ocupamos el método save que está definido en la librería de nhibernate. Luego, si esto se ejecuta bien, nosotros hacemos un commit de la transacción, cerramos la sesión y retornamos la key, ¿sí? Por eso este método nos devuelve una clave primaria, ¿sí? En el caso de que falle, esto va a devolver una excepción y se captura la excepción. Entonces, cuando se captura la excepción, en el caso de que se produzca, nosotros hacemos un rollback de la base de datos y cerramos la sesión. Es decir, no se va a guardar nada. ¿Está? Bien, eso para guardar un objeto, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, actualizar un objeto, tenemos que hacer un procedimiento similar, ¿sí? A diferencia de que este objeto, con este otro del método save, ¿sí? Vamos a iniciar una sesión, vamos a definir un try catch y en el try catch lo que nosotros vamos a hacer es simplemente le vamos a decir session y vamos a utilizar el método update. Y en el método update le vamos a pasar el objeto, la entity que nosotros queremos actualizar. Eso es lo único que hacemos. Y hacemos un commit y luego hacemos un session y cerramos la sesión con el método close. En el caso de que se produzca, digamos, una excepción, de igual manera hacemos un rollback y cerramos la sesión. Y eso sería todo el método, digamos, ¿sí? Para actualizar. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos eliminar un objeto, tenemos básicamente como el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a copiar esto. Y en lugar de ser update, vamos a ocupar el método delete, ¿sí? Y le pasamos el objeto. Entonces nosotros le pedimos que él elimine un objeto, ¿sí? Estos métodos están todos definidos en la librería de nhibernate, ¿sí? Nosotros en eso no codificamos eso, simplemente nosotros hacemos uso de esos métodos. Entonces ahí ya tenemos codificados los tres métodos para guardar un objeto, para actualizar y para eliminar un objeto, ¿sí? Ahora lo que nos queda hacer es ver los métodos, por ejemplo, para poder listar o recuperar todos los objetos, ¿sí? Por ejemplo, el método getAll. El método getAll, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a definir una sesión y lo vamos a recuperar del método getSession. Bien. En este caso, si nosotros vemos, el objeto session tiene muchos métodos. Cada uno de estos son métodos que nosotros podemos utilizar, que están definidos, ¿sí? En la clase isession, ¿sí? Que eso se encuentra en la librería de nhibernate. Cada uno de estos que ustedes ven son métodos, ¿sí? Todos los que tienen el cubito, bueno, todos esos son métodos, ¿sí? Y si nosotros nos posicionamos en cada uno de ellos, nos dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, persist es un método
que recibe por parámetro un objeto y no devuelve nada, ¿sí? Entonces nosotros podemos buscar, por ejemplo, un método que se llama query, ¿sí? Este método query es un método que recibe por parámetro, ¿sí? Si nosotros vemos este método query, fíjense que él recibe por parámetros, o sea, se puede definir un tipo de datos para la query, digamos, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. De entity, esto sería válido, y de este método nosotros le estaríamos pidiendo el toList, ¿sí? Que es este método. Y esto nosotros lo tendríamos que almacenar en una variable lista, por ejemplo, que sería del tipo TEntity. Cerraríamos la sesión close, y hacíamos un return de lista, y eso sería todo, ¿sí? Recuperamos una sesión del método sessionQuery, obtenemos una lista. Esta lista nosotros lo vamos a almacenar en una variable lista que hemos definido acá. Cerramos la sesión y retornamos la lista. Esto lo que va a hacer es, va a armar una query correspondiente para la recuperación de todos los registros de una tabla en particular, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si nosotros tenemos el ID? Bien. En este caso es bastante similar, pero en este caso en Hibernate nos proporciona a nosotros un método que se llama solamente get. Entonces hacemos un isSession, o sea, recuperamos una sesión. Siempre tenemos que recuperar una sesión. En este caso definimos un entity que vamos a devolver, ¿sí? Y vamos a ocupar el método get, ¿sí? Que también va a ser TEntity, y acá nosotros le vamos a pasar el ID que estamos pasando por parámetro. Cerramos la sesión session.close y hacemos un return de entity, y con eso sería todo, ¿sí? Entonces, básicamente obtenemos una sesión. A través del método get podemos recuperar un objeto, lo almacenamos en una variable, cerramos la sesión y retornamos el objeto que hemos recuperado. Bien, ahora ya tenemos implementado, ¿no es cierto?, todos los métodos que están definidos en la interfaz, ¿sí? Ahora, lo más curioso es saber cómo lo podemos trasladar o cómo lo podemos utilizar con las entidades que nosotros hemos definido acá, porque nosotros en este repositorio lo único que hemos hecho es trabajar con objetos genéricos, ¿sí? Lo hemos trabajado con objetos genéricos porque lo que nosotros estamos buscando es que para todos estos objetos definidos nosotros podamos utilizar exactamente los mismos métodos, ¿sí? Ahora, si yo quiero guardar, por ejemplo, una institución, yo no podría utilizar de forma directa este repositorio, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer ahí es crear un servicio. Voy a crear una nueva clase y en este caso le voy a llamar, le voy a poner el nombre Instituto Service, ¿sí? Y de esta clase Instituto Services, lo que yo voy a hacer es, le voy a decir que esta clase va a extender de iRepositorio implements, ¿sí? Y acá yo le voy a definir que va a trabajar con el objeto instituto, ¿sí? En este caso es solamente instituto. Acá tengo que importar using app entity, entidad, ahí está, instituto, ¿sí? Y la clave primaria es del tipo entero, ¿sí? Simplemente haciendo esto,
solamente definiendo esta clase, yo ya puedo acceder a todos los métodos que se encuentran implementados acá y va a trabajar directamente con el objeto instituto. Por ejemplo, vamos a probar en, vamos a definir en el formulario 1 ver código. Bien, acá por ejemplo estoy en el formulario 1. Si yo por ejemplo dentro de esta clase lo que yo hago es creo una instancia de instituto service le defino un nombre, instituto service, es igual a new instituto service. Acá lo que yo tengo que hacer es importar using app servicios. Ahí está. Ahora, fíjense que yo lo que puedo hacer es hago la instancia de la clase instituto service que hemos definido acá, que extiende de la clase de repositorio implements. Y en el formulario yo solamente lo que hago es, le digo this.instituto service y ahí ya puedo acceder a todos los métodos que nosotros hemos codificado en la implementación del repositorio, ¿sí? Entonces puedo utilizar por ejemplo el método save y el método save me va a pedir que yo le pase un objeto del tipo instituto. Acá puedo ver en el método save. Fíjense, me dice que me devuelve un entero, ¿sí? Y que por parámetro le estoy pasando un objeto del tipo instituto, ¿sí? Entonces yo llamo a save y acá simplemente le paso una instancia de instituto, de la entidad instituto. Y simplemente llamando a esta línea ya se va a estar guardando en lo que es la base de datos, ¿sí? Ahí en Hibernate se va a encargar de crear la query correspondiente para poder almacenar un objeto en la base de datos, ¿sí? Nosotros simplemente llamamos a ese método y él ya se va a encargar, digamos, de hacer toda la operación de la transacción, ¿sí? Así como nosotros lo hemos definido para instituto, vamos a definir para las otras entidades. En el próximo video vamos a estar trabajando con una interacción con la interfaz gráfica de usuario.